Y si te dijera que el apoyo más potente para suavizar las arrugas profundas, incluso después de los 60, no está en una crema de lujo ni en un tratamiento caro, sino en un aceite sencillo que muchas tenemos en casa, ¿me creerías? Suena difícil de creer, lo sé. Sinceramente, cuando escuché por primera vez que un aceite tan común, tan simple, podía marcar una diferencia real en la piel después de los 60, pensé exactamente lo mismo que tú estás pensando ahora. Esto no puede ser verdad. Pero lo que descubrí después cambió por completo mi forma de entender el envejecimiento de la piel. No porque sea un milagro, sino por cómo y cuándo se usa. Ese aceite es el aceite de ricino, un aceite denso, antiguo, utilizado desde hace generaciones. Y hoy, por fin, voy a compartir contigo por qué puede convertirse en un gran aliado para la piel madura, si sabes usarlo de la manera correcta. Durante miles de años, mucho antes de que existieran las cremas de lujo, ya había un secreto que pasaba de generación en generación, un aceite espeso, silencioso, casi olvidado, que muchas culturas consideraban un verdadero tesoro para la piel, no porque fuera caro, sino porque funcionaba cuando se entendía cómo usarlo. Hoy ese aceite sigue existiendo, está en muchas casas, pero casi nadie lo utiliza correctamente, y por eso escuchas lo mismo una y otra vez. Es demasiado denso, deja la piel pegajosa, no se absorbe, obstruye. Y poco a poco, ese secreto antiguo se convirtió en un producto mal entendido. Pero la verdad es otra, no es el aceite el problema, es la forma en que lo usamos. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a enseñarte algo que probablemente nunca te han explicado, un detalle pequeño, que cambia completamente el resultado. Pero antes de entrar en la parte más importante, quiero que hagas algo conmigo. Si realmente quieres empezar a cuidar tu piel de una manera distinta, escribe en los comentarios la palabra aceite. No es solo una palabra, es una forma de decir, estoy lista para hacerlo bien esta vez. Ahora sí, estoy hablando del aceite de ricino, un aceite rico en ácidos grasos, especialmente ácido ricinoleico, que tiene una capacidad única para ayudar a la piel madura. No actúa como una crema ligera que desaparece en segundos. Actúa de otra manera, sella la hidratación, suaviza la superficie cutánea y crea un entorno donde la piel puede repararse mejor durante la noche. Pero aquí viene el primer error que casi todo el mundo comete: aplicarlo sobre la piel seca. La piel seca es como una tierra sin agua. Puedes poner lo que quieras encima, pero no habrá nada que retener. El aceite no hidrata por sí solo, necesita agua, necesita una base. Por eso, el primer paso es limpiar tu rostro con suavidad, usando agua tibia, no caliente. El agua caliente debilita la barrera de la piel. El agua tibia la respeta. Después de lavar tu rostro, no lo seques completamente. Déjalo ligeramente húmedo. Ese pequeño gesto crea la base perfecta para que el aceite funcione de verdad. Y antes de aplicar el aceite, hay un pequeño ritual que potencia todo lo anterior y prepara la piel de forma más profunda. Puedes colocar una toalla tibia sobre el rostro durante unos minutos. Ese calor suave ayuda a relajar la piel, a abrir ligeramente los poros y a hacer que todo esté listo para recibir mejor el cuidado. Es como si le dieras una señal a tu piel de que ahora es momento de absorber, de aceptar, de regenerarse. Y aquí viene un detalle que casi nadie conoce, pero que lo cambia todo. Nunca apliques el aceite frío. Cuando está frío se queda en la superficie, se siente pesado, no penetra, y es en ese momento cuando muchas personas dicen, este aceite no es para mí, pero cuando lo calentamos ligeramente, todo cambia. Coloca unas gotas en la palma de tus manos y frotarlas suavemente. O si prefieres, introduce el frasco en un vaso con agua tibia durante unos minutos. No necesitas calor fuerte, solo un calor suave, cercano al de tu cuerpo. En ese momento, el aceite se vuelve más fluido, más ligero, y la piel lo acepta mejor. Ahora toma una pequeña cantidad, muy poca, del tamaño de un grano de arroz para cada zona, y comienza a aplicarlo. No arrastres la piel, no frotes con fuerza. La piel madura no necesita presión, necesita dirección. Empieza en el cuello, con movimientos ascendentes, como si quisieras devolver la piel a su lugar. Luego, sube hacia el rostro, desde el centro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Y aquí entra algo que marca una gran diferencia: el masaje. No es solo aplicar productos,
es activar la circulación. Ayuda al sistema linfático a drenar, a liberar lo que se acumula durante el día. Con las yemas de los dedos, realiza movimientos suaves desde el mentón hacia las orejas, luego desde las mejillas hacia las sienes. En la frente, movimientos ascendentes y alrededor de los ojos, muy delicadamente, siguiendo el hueso orbital. Este tipo de masaje no solo mejora la absorción, también reduce la sensación de hinchazón, mejora el tono de la piel y le devuelve vitalidad. Después de aplicar el aceite, no necesitas nada más. La noche hará su trabajo. Mientras duermes, tu piel entra en su fase más activa de regeneración y el aceite permanece ahí, protegiendo, sellando la humedad, acompañando ese proceso silencioso. A la mañana siguiente, no esperes un cambio radical en un solo día, pero sí notarás algo. La piel se siente más flexible, más suave, menos tirante, y con los días, ese cambio empieza a verse. Las líneas se suavizan, la textura mejora y la piel recupera poco a poco ese brillo que parecía perdido, porque al final no se trata de usar más productos, se trata de entender lo que haces, y a veces los secretos más poderosos no son los nuevos, son los que siempre estuvieron ahí, esperando a que alguien los usara correctamente. Hablemos ahora de la zona debajo de los ojos, porque siendo honestas, es uno de los primeros lugares donde el tiempo empieza a susurrar. Puedes beber agua, probar muchos productos, pero si la piel del contorno de ojos no está bien hidratada y protegida, esas líneas finas aparecen antes y se marcan con más facilidad que en cualquier otra zona del rostro. La razón: la piel debajo de los ojos es extremadamente fina y delicada, casi como una tela ligera que se desgasta con cada movimiento. Tiene muy pocas glándulas sebáceas, por lo que no puede mantener la hidratación por sí sola. Cada parpadeo, cada sonrisa, cada gesto cotidiano deja una pequeña huella. Con los años, esas huellas se acumulan, y cuando esa zona se reseca, las líneas finas y las patas de gallo no solo aparecen, se quedan. Pero aquí es donde el aceite de ricino entra en escena de forma silenciosa, casi como un secreto que pocas conocen realmente. No necesitas productos costosos ni rutinas interminables, solo necesitas una cantidad mínima de este aceite denso y aprender a usarlo correctamente. Después de lavar tu rostro por la noche, asegúrate de que el área debajo de los ojos esté limpia y ligeramente húmeda. Ese pequeño resto de humedad es clave, porque el aceite no hidrata por sí solo, sino que ayuda a retener lo que ya está presente en la piel. Toma una cantidad muy pequeña de aceite de ricino, apenas una gota dividida entre ambos ojos. Con la yema de tu dedo anular, que ejerce menos presión, aplícalo con suavidad debajo de los ojos, comenzando desde la esquina interna hacia afuera. No frotes, no arrastres, no presiones. Solo acompaña la piel con movimientos ligeros, como si estuvieras extendiendo una fina película protectora. Lo que ocurre después no es inmediato, pero sí profundo. El aceite de castor forma una capa oclusiva que ayuda a reducir la pérdida de agua durante la noche. Esa hidratación que normalmente se evapora mientras duermes queda protegida justo donde más se necesita. Al mismo tiempo, su composición rica en ácidos grasos contribuye a mantener la piel flexible y menos propensa a marcar líneas. Durante la noche, la piel entra en su fase natural de reparación. La renovación celular se activa, la barrera cutánea se reorganiza y los tejidos se recuperan del estrés acumulado durante el día. El aceite no interfiere en este proceso, lo acompaña, creando un entorno estable que favorece esa recuperación. Por la mañana notarás la diferencia. La piel se siente más suave, más flexible, más cómoda, las líneas finas pueden verse menos marcadas y la zona debajo de los ojos empieza a reflejar la luz de una manera más uniforme, dando una apariencia más descansada. No es un cambio de una sola noche, pero con constancia, noche tras noche, la transformación se vuelve visible. Esto es especialmente importante a partir de los 60 o 70 años, cuando la piel pierde hidratación con mayor rapidez. Piensa en este gesto, cómo arropar tu mirada antes de dormir. Un cuidado silencioso, constante, que protege sin invadir. Un consejo clave: si tienes hinchazón o bolsas, utiliza una cantidad mínima. El exceso no mejora el resultado, al contrario, puede sobrecargar la zona. Aquí menos es más. La precisión es lo que marca la diferencia. Y otro detalle que casi nadie menciona: si quieres potenciar el efecto, puedes calentar ligeramente el aceite entre tus dedos antes de aplicarlo. Ese pequeño aumento de temperatura mejora su extensión y hace que la piel lo reciba con más facilidad. Lo mejor de todo es que estás usando algo
algo simple, accesible y bien tolerado. Sin pasos complicados, sin promesas irreales, solo un gesto constante que respeta el ritmo natural de tu piel. Así que, si sientes que tu mirada empieza a contar más historia de la que deseas, este pequeño ritual nocturno puede ayudarte a suavizar ese paso del tiempo con calma, con inteligencia y con cuidado real. Hablemos ahora de las líneas de sonrisa. Esas marcas suaves alrededor de la boca que, con el tiempo, dejan de aparecer solo cuando sonríes y comienzan a quedarse incluso cuando el rostro está en reposo. A veces se les llama líneas de expresión, pero con los años dejan de ser solo eso. Se convierten en pequeños surcos que cuentan tu historia, incluso en silencio. ¿La razón? La piel alrededor de la boca es una de las zonas más activas del rostro. Cada palabra, cada gesto, cada comida implica movimiento constante. Con el paso del tiempo, ese movimiento repetido, junto con la disminución natural de colágeno y elastina, va dejando una huella cada vez más visible. Y hay un detalle que muchas personas pasan por alto. Cuando esa piel está seca o deshidratada, esas líneas no solo se ven más profundas, se fijan con mayor facilidad. Imagina una tela. Cuando está suave y flexible, vuelve a su forma original, pero cuando está rígida, cada pliegue permanece. La piel funciona de forma muy parecida. Aquí es donde el aceite de ricino entra como un aliado silencioso pero poderoso. No necesitas fórmulas complejas ni productos costosos, solo necesitas entender cómo usar correctamente este aceite denso y nutritivo. Después de limpiar tu rostro por la noche, deja que la piel permanezca ligeramente húmeda. Este paso es clave porque el aceite ayuda a retener esa humedad y a evitar que se pierda durante la noche. Toma una cantidad muy pequeña de aceite de ricino, apenas una gota. Caliéntala entre tus dedos durante unos segundos hasta que esté ligeramente tibia. Ese pequeño gesto mejora su textura y facilita su aplicación. Aplica el aceite en la zona de las líneas de sonrisa y comienza a masajear con movimientos suaves, circulares y ascendentes. No arrastres la piel, no presiones. Solo acompaña el tejido con delicadeza. Dedica entre 30 segundos y un minuto a este gesto. Ese tiempo es suficiente para estimular la microcirculación y ayudar a que el aceite se distribuya de manera uniforme. Lo que ocurre después no es inmediato, pero sí constante. El aceite de ricino forma una capa protectora que reduce la pérdida de agua durante la noche. Esto permite que la piel se mantenga más flexible, más elástica y menos propensa a marcar esas líneas con tanta intensidad. Con el paso de las semanas, al mantenerse la hidratación de forma sostenida, las líneas de sonrisa comienzan a verse más suaves. No desaparecen por completo, pero dejan de verse tan profundas, tan rígidas. La piel se siente más cómoda, menos tirante, y el rostro recupera parte de ese aspecto relajado que asociamos con una piel bien cuidada. Y aquí hay algo importante que muchas veces olvidamos. No se trata de eliminar la expresión, sino de devolverle suavidad, de permitir que la piel acompañe tus gestos sin que se queden grabados con tanta fuerza. Un consejo clave: no uses demasiado producto. En esta zona, una cantidad mínima es más efectiva que un exceso. Demasiado aceite puede saturar la superficie y no aportar beneficios adicionales. Si quieres potenciar el efecto, puedes realizar este masaje cada noche durante al menos 3 o 4 semanas. La constancia es lo que realmente transforma la piel. No es lo que haces un día, sino lo que repites con cuidado y paciencia. Y recuerda algo que siempre vale la pena repetir: las líneas de sonrisa no son un defecto. Son el reflejo de una vida vivida, de momentos compartidos, de alegría acumulada. Pero eso no significa que no puedas suavizarlas y hacer que tu piel se sienta más flexible, más luminosa, más cómoda. Con solo unos minutos cada noche, este pequeño ritual con aceite de ricino puede devolverle a tu sonrisa ese equilibrio entre expresión y suavidad, permitiendo que siga brillando, sin que las líneas sean lo primero que se note. Ahora viene el momento que muchas estaban esperando, y te aseguro que te va a sorprender, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora sobre la piel es solo una parte. Hay un uso del aceite de ricino que durante años se ha transmitido casi en secreto, de mujer a mujer, y que cuando lo pruebas entiendes por qué nunca dejó de usarse. Hablemos de tus pestañas. Sí, esas pequeñas fibras que enmarcan tu mirada, que pueden hacer que tu rostro se vea más despierto, más suave, incluso más joven, sin necesidad de maquillaje. Pero con el paso del tiempo, las pestañas también cambian. Se vuelven más finas, más frágiles, crecen más lento y muchas veces comienzan a caerse con más facilidad. Y aquí es donde aparece este aceite antiguo, el aceite de ricino.
no como un producto milagro, sino como un apoyo real y constante. Su riqueza en ácidos grasos, especialmente el ácido ricinoleico, ayuda a crear un entorno más favorable para las pestañas. No las hace crecer de un día para otro, pero sí puede ayudar a mantenerlas más hidratadas, más flexibles y menos propensas a romperse. Y eso, con el tiempo, se nota. Ahora presta atención, porque la forma de aplicarlo lo cambia todo. Por la noche, después de lavar bien tu rostro, asegúrate de que no haya restos de maquillaje en los ojos. Este paso es fundamental. Luego toma un cepillo limpio, puede ser uno de máscara de pestañas bien lavado o un bastoncillo de algodón. Coloca una cantidad mínima de aceite de ricino, de verdad muy poca, y aplícalo suavemente sobre las pestañas, desde la raíz hasta las puntas, sin tocar el interior del ojo, sin exceso, solo una capa ligera. Este detalle es clave, más no es mejor. Lo importante es la constancia, no la cantidad. Déjalo actuar durante la noche. Mientras duermes, el aceite ayuda a mantener la hidratación de las fibras, reduce la sequedad y protege la estructura de la pestaña. Es como envolverlas en una capa suave que las protege del desgaste diario. Con el paso de las semanas, muchas personas empiezan a notar que sus pestañas se ven más densas, más oscuras y con mayor presencia, no porque hayan crecido de forma instantánea, sino porque se rompen menos y se mantienen más fuertes. Un pequeño consejo: usa este ritual de 3 a 4 veces por semana durante al menos un mes. Y si notas irritación o molestia, suspender su uso. La zona de los ojos es delicada y siempre debe tratarse con cuidado. Y ahora dime, ¿te imaginabas que este mismo aceite que hidrata tu piel también podía transformar tu mirada de una forma tan sutil pero tan poderosa? A veces los secretos más efectivos no están en lo nuevo, sino en lo que ha estado ahí durante años, esperando a ser usado correctamente. Hablemos ahora de las manos, porque las manos cuentan historias y las cuentan sin pedir permiso. Puedes tener la rutina facial más cuidada del mundo, pero si tus manos están secas, con líneas marcadas y ese aspecto fino como papel, revelarán el paso del tiempo antes de que digas una sola palabra. Piénsalo por un momento. Tus manos han estado contigo en todo. Han sostenido, han trabajado, han cuidado, han amado durante décadas, y aún así casi siempre quedan en segundo plano. A diferencia del rostro, la piel de las manos tiene muy poca grasa subcutánea que la proteja. Además, cuenta con menos glándulas sebáceas, lo que hace que pierda humedad con más rapidez y se vuelva más frágil, más seca y más propensa a las arrugas. A esto súmale años de exposición al sol, lavados constantes, contacto con productos de limpieza y el desgaste natural de la vida diaria. No es casualidad que las manos sean una de las primeras zonas en mostrar signos visibles de envejecimiento. Pero aquí viene lo importante, amiga. No necesitas tratamientos costosos. Un pequeño ritual nocturno, constante y bien hecho, puede marcar una diferencia real. Cada noche antes de acostarte, toma una pequeña cantidad de aceite de castor. No necesitas mucho, una cantidad del tamaño de un grano pequeño es suficiente para ambas manos. Caliéntalo suavemente entre tus palmas durante unos segundos hasta que alcance una temperatura ligeramente tibia. Este detalle cambia todo, porque el calor suave hace que el aceite se vuelva más fluido y mejore su capacidad de absorción. Ahora comienza el masaje. No lo hagas con prisa. Desliza el aceite lentamente sobre tus manos, trabajando cada zona con atención. Insiste en los nudillos, en las cutículas y especialmente en el dorso de las manos, donde la piel suele volverse más fina con los años. Realiza movimientos circulares suaves durante 1 o 2 minutos para estimular la microcirculación y favorecer la penetración. Aquí ocurre algo interesante. El aceite de castor no actúa como una crema común. Su ácido ricinoleico tiene propiedades que ayudan a formar una capa protectora que reduce la pérdida de agua mientras la piel descansa. No se trata de hidratar superficialmente, sino de conservar la hidratación que ya tiene la piel, creando un entorno más estable durante la noche.
Después del masaje, si quieres potenciar aún más el efecto, puedes colocarte unos guantes de algodón suaves. No es obligatorio, pero ayuda a mantener el calor natural de las manos y evita que el aceite se transfiera a las sábanas. Este pequeño gesto crea un microambiente que favorece el trabajo del aceite durante varias horas. Mientras duermes, la piel entra en un estado de reparación, la circulación cambia, la regeneración celular se activa y el aceite actúa como un escudo silencioso que protege y acompaña ese proceso natural. No fuerza, no irrita, no invade, solo acompaña. Por la mañana notarás una diferencia clara. La piel se siente más suave, más flexible, más cómoda. Con el uso constante, esa textura áspera empieza a transformarse poco a poco en una superficie más uniforme. No es un cambio brusco, es un cambio progresivo, como una tela que recupera su suavidad con cada noche de cuidado. Si tienes manchas solares o tono irregular, este ritual puede ayudar a mejorar la apariencia con el tiempo, no porque elimine de forma directa el pigmento, sino porque al mantener la piel mejor hidratada, favorece un aspecto más uniforme y luminoso. La piel bien hidratada refleja mejor la luz y eso cambia completamente la forma en que se ve. Un consejo importante: realiza este ritual todas las noches durante al menos 3 o 4 semanas para empezar a notar cambios más visibles. La constancia es la clave y recuerda siempre hacer una prueba en una pequeña zona antes de usar cualquier aceite nuevo, especialmente si tu piel es sensible. También es fundamental proteger las manos durante el día. Usa protector solar cuando salgas, evita el contacto directo con productos agresivos y, si es posible, utiliza guantes al limpiar. Lo que haces durante el día influye tanto como lo que haces por la noche. Y lo más bonito de todo es esto: este gesto tan sencillo no cuesta casi nada, pero se siente como un cuidado profundo, como un momento de pausa en medio de todo lo que has dado a los demás. Tus manos han cuidado de todo y de todos durante años, han sido testigos de tu historia, de tus esfuerzos, de tu amor. Ahora es tu turno, tu momento. Cuídalas con la misma dedicación con la que ellas han cuidado de tu vida. Más allá de su uso en la piel, hay un beneficio del aceite de ricino que muchas personas descubren tarde y cuando lo hacen, no lo abandonan. Hablemos del cabello, porque si alguna vez has sentido que tu pelo se vuelve más fino, más débil, que pierde brillo o que ya no crece como antes, este pequeño ritual puede cambiar la forma en que lo cuidas. El aceite de castor no es un producto mágico ni instantáneo, pero tiene una característica muy interesante. Es denso, rico en ácidos grasos y crea una capa protectora que ayuda a reducir la pérdida de hidratación tanto en el cuero cabelludo como en la fibra capilar. Esto es importante porque un cabello seco y un cuero cabelludo desequilibrado son dos de las causas más comunes de fragilidad, rotura y caída. Ahora presta atención a la forma correcta de usarlo, porque aquí es donde muchas personas fallan. No se trata de aplicar grandes cantidades ni de saturar el cabello, se trata de hacerlo con precisión y constancia. Vas a necesitar aceite de ricino puro, preferiblemente prensado en frío, y si quieres potenciar el efecto, puedes añadir unas gotas de aceite de romero o un poco de gel de aloe vera. Esta combinación ayuda a mejorar la sensación en el cuero cabelludo y facilita la aplicación. Mezcla una cucharada de aceite de ricino con 3 o 4 gotas de aceite de romero o una pequeña cantidad de aloe hasta obtener una textura más ligera. Antes de aplicarlo, asegúrate de que el cuero cabelludo esté limpio y ligeramente húmedo. Este detalle es clave porque la humedad facilita la distribución y ayuda a que el aceite actúe mejor. Divide el cabello en secciones y aplica pequeñas cantidades directamente en la raíz. No es necesario cubrir todo de una vez, trabaja por zonas. Una vez aplicado, comienza el masaje. Este paso no es opcional, es fundamental. Con las yemas de los dedos realiza movimientos circulares suaves durante 3 a 5 minutos.
Este masaje estimula la microcirculación del cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos reciban mejor oxígeno y nutrientes. No presiones demasiado, deja que el movimiento sea constante y relajado. Después de masajear, puedes extender una pequeña cantidad del aceite hacia medios y puntas, especialmente si tu cabello está seco o sin brillo. No lo satures, solo lo suficiente para aportar protección y suavidad. Ahora viene un detalle que marca la diferencia. Recoge el cabello y cúbrelo con un gorro de tela o una toalla suave. El calor natural que se genera crea un entorno que favorece la acción del aceite, ayudando a que se distribuya mejor y permanezca en su lugar. Déjalo actuar durante al menos 30 minutos. Si prefieres, puedes dejarlo toda la noche, siempre que te resulte cómodo. Al día siguiente, lava el cabello con agua tibia y un champú suave. Es posible que necesites 2 lavados para retirar completamente el aceite, y eso es normal debido a su densidad. Evita el agua muy caliente, ya que puede resecar el cuero cabelludo. La frecuencia ideal es de 2 a 3 veces por semana durante el primer mes. Después puedes reducir a 1 o 2 veces por semana como mantenimiento. La constancia es lo que realmente marca la diferencia. Con el paso de las semanas, muchas personas notan que su cabello se siente más fuerte, con menos rotura y con un brillo más natural. No porque el aceite haga crecer el cabello de forma inmediata, sino porque mejora el entorno del cuero cabelludo y protege la fibra capilar, permitiendo que el cabello crezca en mejores condiciones. Un consejo importante: si tienes el cuero cabelludo sensible, realiza primero una pequeña prueba en una zona antes de usarlo. Y si notas irritación, suspenda su uso. Cada piel es diferente y es importante respetar sus señales. Y hay algo más que quiero que recuerdes. El cabello no responde solo a lo que aplicas por fuera, también depende de lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y reducir el estrés son factores igual de importantes. Al final, este ritual no es solo sobre el cabello, es un momento de cuidado personal, de conexión contigo misma. Un gesto sencillo, repetido con paciencia, que con el tiempo puede devolverle a tu cabello esa fuerza, ese brillo y esa vitalidad que pensabas que se habían perdido. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido, hay algo importante que quiero que te lleves contigo. No es solo el aceite de ricino, es la forma en que decides usarlo, la constancia con la que lo aplicas y el respeto que le das a tu propia piel y a tu propio cuerpo. El aceite de ricino ha acompañado a generaciones durante años, no porque sea un milagro, sino porque funciona cuando se utiliza con inteligencia. Puede ayudar a mantener la piel más suave, a proteger la hidratación, a mejorar la apariencia de las líneas finas, a dar brillo al cabello, a fortalecer las pestañas. Pero nada de eso ocurre de un día para otro. Ocurre cuando entiendes que el verdadero cambio no viene de un solo gesto, sino de la repetición consciente de pequeños rituales. Muchas personas prueban algo durante unos días y luego lo abandonaron diciendo que no funciona, pero la piel no responde a la prisa, el cabello no responde a la impaciencia, el cuerpo necesita tiempo, así como las arrugas no aparecieron en una semana, tampoco desaparecen en una noche. Lo que sí puedes hacer es cambiar la dirección, poco a poco, con cada decisión que tomas. Y aquí es donde entran los errores que debes evitar, porque muchas veces no es que el método no funcione, sino que se está usando de forma incorrecta. El primer error es usar demasiado. Más cantidad no significa mejores resultados. El exceso de aceite puede saturar la piel, dificultar la absorción y generar incomodidad. Recuerda siempre esto: una pequeña cantidad bien aplicada vale mucho más que un exceso sin control. El segundo error es no respetar la frecuencia. Usarlo un día sí y 3 no rompe completamente el proceso. La piel y el cabello necesitan constancia para adaptarse y beneficiarse. Es mejor poco, pero constante, que mucho y ocasional. El tercer error es aplicarlo sobre la piel completamente seca sin preparación. La hidratación comienza con el agua.
El aceite no hidrata por sí solo, ayuda a sellar. Por eso, aplicarlo sobre la piel ligeramente húmeda marca una diferencia real en los resultados. El cuarto error es ignorar las señales del cuerpo. Si sientes irritación, incomodidad o cualquier reacción inesperada, es importante detenerse. Cada piel es distinta y lo que funciona para una persona puede necesitar ajustes en otra. Escuchar tu piel es parte del proceso. Y el quinto error, el más silencioso de todos, es querer resultados rápidos sin cambiar hábitos. Puedes aplicar el mejor aceite cada noche, pero si duermes mal, si no te hidratas, si vives en un estado constante de estrés, la piel lo refleja. El cuidado externo es solo una parte del equilibrio. Cuando empiezas a evitar estos errores, todo cambia. El aceite deja de ser solo un producto y se convierte en una herramienta. Una herramienta que, bien utilizada, acompaña a tu piel, a tu cabello y a tu bienestar de una forma suave, constante y realista. Y hay algo más profundo detrás de todo esto. Cuidarte no es solo mejorar cómo te ves en el espejo, es la forma en que te hablas, la paciencia que tienes contigo, el tiempo que decides dedicarte sin culpa. Cada noche que aplicas ese pequeño ritual, estás enviando un mensaje claro. Estoy aquí para mí, me cuido, me respeto. No necesitas 10 productos. No necesitas gastar grandes cantidades de dinero, necesitas entender lo que haces y hacerlo con intención. Ese es el verdadero secreto que casi nadie menciona. Así que si decides empezar hoy, no lo hagas buscando la perfección. Hazlo buscando constancia. Observa tu piel, observa tu cabello. Permítete ver pequeños cambios, sentir pequeñas mejoras, porque ahí, en lo pequeño, es donde empieza la transformación real. Y cuando mires atrás después de unas semanas, no solo verás una piel más suave o un cabello más brillante, verás algo más importante. Verás que fuiste capaz de cuidarte, de sostener un hábito, de darte ese espacio que durante tanto tiempo quizá dejaste para otros. Ese es el verdadero valor de este ritual. No solo lo que hace por fuera, sino lo que despierta por dentro.